barrio de la Goutte d'Or, París. Laurent Baumont, dueño de la mitad de los inmuebles de lujo de la capital, se detuvo ante un edificio decrépito que parecía salido de otra época. Había venido a despedir a la mujer de la limpieza que se había atrevido a rechazar sus avances. Pero cuando la puerta se abrió, no fue Camille quien respondió. Fueron 3 niños aterrorizados quienes lo miraron como si fuera la muerte en persona. «Por favor, señor, no se lleve a mamá», murmuró la más pequeña, aferrándose a su pierna con manitas temblorosas. Detrás de ellos, en el apartamento de 2 habitaciones que olía a moho y a desesperación, Laurent vio algo que lo paralizó. Camille, la mujer que limpiaba sus mármoles a 5.000 euros el metro cuadrado, dormía en un colchón en el suelo, exhausta, aún en uniforme de limpiadora, rodeada de facturas impagadas y de medicamentos que no podía permitirse. En la pared, había una foto de ella con un hombre en uniforme militar, su marido muerto en Mali. La viuda que él había intentado seducir con la arrogancia de un rico. Los niños que iban a perder lo único que les quedaba, su madre. París brillaba bajo el sol de septiembre como una promesa incumplida. Desde los ventanales de su ático en el distrito 16, Laurent Baumont contemplaba la ciudad que le pertenecía, o al menos la parte que importaba. A sus 38 años, había transformado la herencia paterna en un imperio inmobiliario que se extendía de París a Lyon, de Marsella a Burdeos. Hoteles privados convertidos en palacios, barrios populares gentrificados, vidas desarraigadas para dar paso al progreso que llevaba su rostro. Era un hombre que medía el éxito en metros cuadrados y el valor de las personas en función de lo que podían aportarle. Su matrimonio con Isabelle había sido una fusión empresarial disfrazada de romance. Ella aportaba el nombre y los contactos, él el capital y la ambición. El divorcio, 2 años después, había sido igual de calculado. Ella se había quedado con la villa de Saint-Tropez, él con todo lo demás. Camille Dubois había entrado en su vida 6 meses antes, contratada por una agencia para limpiar el ático 3 veces por semana. 32 años, cabello negro recogido en un moño estricto, ojos marrones que nunca se bajaban ante él como lo hacían los demás empleados del servicio. Había algo en ella que lo irritaba y lo fascinaba a partes iguales. Quizás la forma en que limpiaba sus suelos de 100.000 euros con el mismo cuidado que habría limpiado los de una iglesia, o quizás el hecho de que no parecía en lo más mínimo impresionada por su riqueza. La atracción había crecido lentamente, transformándose en obsesión. Laurent no estaba acostumbrado a desear lo que no podía tener de inmediato. Había empezado con pequeños gestos, regalos costosos dejados negligentemente a la vista, piropos cada vez más explícitos, invitaciones a cenar disfrazadas de horas extra. Camille había rechazado todo con una cortesía firme que lo volvía loco. La noche anterior, había cruzado el límite. La había encontrado de rodillas, limpiando el baño de mármol de Carrara. Algo en el hecho de tenerla en esa posición había despertado al animal que llevaba dentro. Le había puesto una mano en el hombro, la había hecho levantarse, la había empujado contra la pared. Las palabras que había murmurado eran explícitas, vulgares, el tipo de proposición que ninguna empleada de hogar en su posición debería haber rechazado. Camille lo había rechazado. Peor aún, lo había mirado con un asco que nadie se atrevía a mostrarle desde hacía años, y le había dicho que prefería morir de hambre antes que convertirse en su puta. Luego se había ido, dejándolo allí con su excitación transformada en rabia. Nadie rechazaba a Laurent Baumont. Nadie. Había pasado la noche bebiendo coñac de 1.000 euros la botella y planificando su venganza. No solo la despediría, sino que la destruiría. Se aseguraría de que nadie en París la contratara nunca más. La reduciría a la mendicidad, y luego, cuando estuviera lo suficientemente desesperada, volvería a hacer su oferta, y ella aceptaría porque el hambre convierte a todo el mundo en puta. La dirección en el expediente del personal lo llevó a la Goutte d'Or, un barrio que Laurent solo conocía como zona a rehabilitar en sus planes de expansión. Antiguos edificios de viviendas sociales que parecían cicatrices en el tejido urbano, grafitis cubriendo las paredes y el olor a pobreza que se aferraba a la ropa. Aparcó su Bentley, un error si lo hubiera sabido, y subió las escaleras que olían a orina y a sueños muertos. Apartamento 23, cuarto piso. La puerta era de un cristal descolorido que debió de ser alegre en otro tiempo. Llamó con la fuerza de quien está acostumbrado a ver las puertas abrirse a su antojo. Pero no fue Camille quien abrió.
3 niños lo miraron con ojos demasiado grandes para sus rostros demacrados. El mayor, quizás de 12 años, sostenía protectoramente los hombros de los más pequeños, un niño de 8 años y una niña de 5. Llevaban ropa limpia pero remendada, y había algo en su mirada que Laurent reconoció pero no pudo identificar de inmediato. Era la mirada que habían tenido los niños en los edificios que él había mandado desalojar para construir residencias de lujo. Era miedo, miedo puro, de quienes saben que el mundo de los adultos puede destruirlo todo en un instante. La más pequeña fue la primera en hablar, su voz un murmullo que penetró la armadura de indiferencia que Laurent había construido durante años de negocios despiadados. Sus manitas se aferraron a su pierna como si pudiera detenerlo, como si la desesperación de una niña pudiera detener una avalancha. El apartamento detrás de ellos contaba una historia que Laurent no quería leer. 2 habitaciones en total, muebles que parecían recuperados de la basura, moho en las esquinas que ninguna cantidad de limpieza podía eliminar. Y allí, en el suelo del salón que también servía de dormitorio, Camille dormía en un colchón delgado, aún en uniforme de limpiadora, el rostro marcado por un cansancio que iba más allá de lo físico. Alrededor de ella, como centinelas de papel, facturas impagadas formaban un círculo de condena. Electricidad, gas, alquiler atrasado, y medicamentos, frascos y comprimidos que Laurent reconoció porque su madre había tomado los mismos durante su quimioterapia. Medicamentos caros, de los que la seguridad social solo cubre en parte. Pero fue la foto en la pared lo que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Camille, vestido blanco, radiante, junto a un hombre en uniforme militar. La misma foto, más pequeña, estaba prendida sobre las camas improvisadas de los niños. El padre que nunca regresaría. El niño de 8 años finalmente encontró el valor para hablar, la voz temblorosa pero determinada. Contó cómo mamá trabajaba 3 empleos, cómo nunca dormía más de 4 horas, cómo a veces fingía no tener hambre para dejarles más comida. Contó que papá había muerto en una misión de paz, la pensión que no era suficiente, la abuela enferma en el hospital que absorbía cada céntimo adicional. Laurent permaneció paralizado en el umbral. El discurso de despido que había preparado se le murió en la garganta. Miró a Camille dormir, y por primera vez, la vio de verdad. No la empleada de hogar que había querido poseer, sino una mujer que libraba una guerra que él nunca había tenido que librar, con armas que nunca había tenido que empuñar. La desesperación transformada en dignidad. La pobreza enfrentada con honor. Camille se despertó con la sensación de que algo no andaba bien. Los niños estaban demasiado silenciosos, y en su vida de madre soltera, el silencio siempre significaba problemas. Cuando vio a Laurent Baumont de pie en su salón, rodeado de sus hijos aterrorizados, la sangre se le heló en las venas. Se levantó con una dignidad que aún no sabía que poseía, alisando su uniforme arrugado, preparándose para la tormenta. Sabía por qué estaba allí. Sabía lo que eso significaba para su familia. Pero no se disculparía por haber defendido su honor. Algunas cosas valían más que el pan. Laurent la miró levantarse, vio la forma en que se posicionaba entre él y los niños como una leona dispuesta a morir por sus crías. Algo se rompió dentro de él. No el corazón. No estaba seguro de si aún tenía uno, pero algo más profundo, más antiguo. Quizás la conciencia que había enterrado bajo años de éxito despiadado. Las palabras que salieron de su boca no eran las que había preparado. Se encontró preguntando por los niños, por el marido, por la vida que llevaba. Camille respondió con desconfianza, pero cuando él se sentó en el sofá destartalado y dejó a un lado la arrogancia del jefe, algo cambió en el ambiente. La historia salió a pedazos, entre las interrupciones de los niños que añadían detalles que Camille habría preferido mantener ocultos. Thomas, su marido, muerto 3 años antes en Mali, no en combate sino salvando una escuela de un atentado, un héroe sin medalla porque las medallas no pagan el alquiler. La pensión ridícula, los múltiples empleos, la suegra enferma de cáncer que necesitaba cuidados costosos. Y luego la verdad más dolorosa. Camille tenía 2 títulos, arquitectura y urbanismo, obtenidos estudiando por la noche mientras Thomas estaba en misión. Sueños de construir viviendas para quienes no podían permitírselas, transformados en la realidad de limpiar las casas de quienes tenían demasiado. Laurent escuchó, y cada palabra era un clavo en el ataúd del hombre que había sido hasta ese momento. Miró a los niños, Marie, Pierre,
la pequeña Sophie, y vio en ellos el mismo fuego que su madre, la misma dignidad obstinada que se negaba a doblegarse incluso cuando el mundo hacía todo lo posible por romperlos. Cuando Camille terminó de hablar, el silencio en el apartamento era denso como la niebla. Laurent se levantó y todos se tensaron esperando la sentencia. En lugar de eso, hizo algo que no había hecho desde la muerte de su padre. Se arrodilló. Se arrodilló ante Camille y le pidió perdón, no solo por los avances no deseados, sino por haber sido el tipo de hombre que creía que todo tenía un precio. Le dijo que no había venido solo para despedirla, sino para ofrecerle algo diferente. No caridad, no lástima, sino una oportunidad. La oficina de Laurent ocupaba una planta entera de la Torre Beaumont en la Défense. Camille llegó allí a la mañana siguiente, vestida con el único traje de chaqueta que poseía, el del funeral de Thomas. Los niños estaban en la escuela, ignorando que su vida iba a cambiar de una manera que ella misma no podía prever. Laurent la esperaba, pero no detrás del monumental escritorio. Estaba de pie junto a los ventanales, mirando París desde arriba. Y cuando él se giró, Camille vio a un hombre diferente del que había conocido. Los ojos grises ya no eran depredadores sino pensativos. La sonrisa ya no era arrogante sino incierta. La propuesta que le hizo la dejó sin palabras. Ya no quería que ella limpiara sus casas. Quería que las diseñara. Había visto sus títulos, había investigado por la noche, había descubierto los proyectos que ella había presentado en la universidad, visionarios y prácticos a la vez. Viviendas sociales sostenibles, hermosas y económicas, exactamente lo que París necesitaba y que nadie quería construir porque no generaba suficiente beneficio. Quería crear una división de Beaumont Construcción dedicada a la vivienda social de calidad. No caridad, sino un negocio sostenible, y quería que Camille la dirigiera. El salario que propuso era 20 veces lo que ganaba como limpiadora. Beneficios completos, seguro de salud para toda la familia, fondos para la educación de los niños, un apartamento de servicio en un barrio mejor cerca de buenas escuelas. Camille lo miró como si se hubiera vuelto loco. Buscó la trampa, la estafa, el precio oculto. Pero Laurent puso sobre la mesa los contratos, todos en regla, sin cláusula oculta. La única condición era que empezara inmediatamente. Ya tenía demasiado tiempo que recuperar. La primera reacción de Camille fue negarse. El orgullo hablaba más fuerte que la necesidad. Pero luego, pensó en sus hijos, en su suegra enferma, en el sueño que había enterrado con Thomas. Y pensó también en todas las familias como la suya, que vivían en viviendas indignas porque nadie creía que los pobres merecieran la belleza. Aceptó, pero con sus condiciones. Transparencia total en los proyectos, ningún compromiso en la calidad, y la promesa de que las viviendas irían primero a quienes realmente las necesitaran, no a quienes pudieran pagar más. Laurent aceptó todo, y cuando se estrecharon la mano para sellar el acuerdo, ambos sintieron que no era solo un contrato de trabajo. Era el comienzo de una revolución. Los primeros meses fueron un infierno. El mundo inmobiliario parisino no estaba preparado para Camille Dubois. Una mujer, una viuda, una exempleada de hogar que se atrevía a sentarse en las mesas donde se decidían los destinos urbanísticos de la ciudad. Los socios de Laurent estaban escandalizados. Los competidores se reían. Los medios la retrataban como la amante que había seducido al multimillonario para acceder al poder. Pero Camille había soportado cosas peores. Había enterrado un marido, criado a 3 hijos sola, sobrevivido a la pobreza. Los viejos dinosaurios del sector inmobiliario no le daban miedo. Los afrontó con una impecable competencia técnica, propuestas innovadoras y una determinación que transformaba cada obstáculo en oportunidad. El primer proyecto fue en el barrio de Clichy-sous-Bois. 100 apartamentos de vivienda social que parecían sacados de una revista de arquitectura en lugar de una pesadilla burocrática. Materiales sostenibles pero económicos, diseño que maximizaba la luz y el espacio, jardín común que creaba una comunidad en lugar de un gueto. El coste por unidad era la mitad de lo previsto, la calidad el doble del estándar. Laurent la miraba trabajar con una admiración que crecía cada día. La mujer que había querido poseer se había transformado en alguien que lo inspiraba a ser mejor. Empezó a ver sus proyectos no como cifras en una hoja, sino como vidas que mejorar. Por primera vez en años, dormía sin coñac,
despertándose con un propósito que iba más allá del beneficio. Los hijos de Camille comenzaron a asistir a mejores escuelas, pero mantuvieron la humildad que su madre les había enseñado. Pierre destacaba en matemáticas. Marie mostraba un talento artístico. La pequeña Sophie conquistaba a todo el mundo con su alegría contagiosa. A menudo venían a la oficina después de la escuela, transformando la austera Torre Beaumont en algo más humano con sus risas y sus dibujos colgados por todas partes. Fue Sophie, con la inocencia de sus 6 años, quien dijo lo que todo el mundo veía pero que nadie se atrevía a nombrar. Una tarde, mientras Laurent le enseñaba a usar el ordenador, ella preguntó: «Señor Laurent, ¿cuándo se va a casar con mamá?». El silencio que siguió fue eléctrico. Camille se sonrojó, Laurent, muy avergonzado. Pero la pequeña continuó imperturbable, porque la miras como papá la miraba en las fotos, y ella sonríe como no sonreía desde que papá se fue al cielo. La verdad dicha por una niña cambió todo y nada. Laurent y Camille continuaron trabajando juntos, pero ahora había una conciencia en el aire, una tensión que ya no era profesional. Se encontraban trabajando hasta tarde, solos en la oficina, discutiendo proyectos, pero hablando realmente de sueños, de miedos, de arrepentimientos. Laurent contó sobre el padre tirano que le había enseñado que el amor era debilidad. La madre muerta cuando él tenía 10 años, dejándolo solo con un hombre que medía el afecto en herencia. Camille habló de Thomas, del amor que habían compartido, del miedo a traicionar su memoria amando de nuevo. El punto de inflexión llegó durante la inauguración del proyecto Clichy-sous Boys. 2 familias recibiendo las llaves de viviendas dignas, niños corriendo en jardines seguros, personas mayores llorando de alegría por ventanas que cerraban de verdad y una calefacción que funcionaba siempre. Camille estaba dando el discurso de inauguración cuando su voz se quebró al ver una familia idéntica a lo que había sido la suya, madre soltera, 3 hijos, mirada que conocía el hambre. Laurent subió al estrado, le tomó la mano delante de todo el mundo, y terminó el discurso por ella. Habló de cómo Camille Dubois le había enseñado que el verdadero éxito no se mide en beneficios sino en vidas cambiadas. De cómo una mujer que tenía todas las razones para odiar el mundo había elegido en su lugar hacerlo mejor. De cómo él, Laurent Beaumont, el tiburón inmobiliario parisino, se había enamorado no solo de una mujer, sino de una visión del mundo donde la dignidad no tenía precio. La declaración pública sacudió París. Los medios se desataron, los socios amenazaron con una revuelta. Isabelle reapareció de la nada, reclamando derechos que no tenía. Pero en el caos, Camille y Laurent encontraron una paz que ninguno de ellos había conocido jamás. No era el amor apasionado que Camille había vivido con Thomas. Era algo diferente, más maduro, construido sobre el respeto mutuo y objetivos compartidos. Los niños aceptaron a Laurent progresivamente, no como reemplazo del padre. Ese lugar era sagrado, pero como una nueva presencia en su vida. Pierre encontró en él un mentor para las matemáticas y los negocios. Marie, alguien que financiaba sus clases de arte sin hacer preguntas. Sophie, simplemente otro adulto a quien amar con el entusiasmo de quien aún no ha aprendido a proteger su corazón. La suegra de Camille, Marguerite, fue la última en ceder. Cuando Laurent pagó sin decir nada los tratamientos experimentales que le dieron 2 años de vida adicional. Cuando lo vio tomar la mano de Camille durante las noches en el hospital. Cuando lo oyó prometerle a Thomas, ante su tumba, que protegería a la familia. Entonces y solo entonces, ella le dio su bendición. 2 años después de esa primera visita a la Goutte d'Or, París había cambiado. Beaumont Construction se había convertido en líder en vivienda social sostenible, copiada pero nunca igualada. Camille había sido nombrada arquitecta del año, la primera vez que el premio iba a proyectos sociales en lugar de a rascacielos de lujo. Laurent había descubierto que se podía ser rico y humano al mismo tiempo, que el beneficio no necesariamente debía significar explotación. La boda fue sencilla, en la pequeña iglesia del barrio de Clichy-sous Bois que habían reconstruido. No había celebridades ni políticos, solo las familias que vivían en las viviendas que Camille había diseñado. Los niños que jugaban en los jardines que ella había soñado. Las personas mayores que la bendecían por haberles devuelto su dignidad. Camille llevaba un vestido sencillo, no blanco. Ese color le pertenecía a Thomas. Pero azul como el cielo de París en un raro día despejado. Sus hijos la acompañaron al altar, no para entregarla,
sino para acoger a Laurent en su familia. Sophie llevó los anillos. Pierre leyó una carta que le había escrito a su padre en el cielo, explicando por qué estaba bien que mamá volviera a amar. Marie cantó una canción que había compuesto sobre la familia que uno elige en lugar de aquella con la que nace. Isabelle apareció en la recepción, no invitada, pero no rechazada. Se acercó a Camille con la arrogancia de quien está acostumbrada a ganar siempre, pero lo que dijo sorprendió a todo el mundo. Lo has convertido en el hombre que yo nunca supe ver. Quizás porque tú mirabas más allá de la cuenta bancaria. Trátalo bien. Bajo toda esa dureza, es frágil como el cristal. La verdadera sorpresa vino de la Go-Go Door. Los vecinos de Camille, aquellos que la habían visto luchar cada día, habían organizado una colecta. No dinero. Sabían que ya no lo necesitaba, sino algo más precioso. Habían recopilado historias, recuerdos de todos a quienes Camille había ayudado cuando no tenía nada que dar, excepto bondad. La señora Rossi, a quien le había llevado la compra cuando se rompió la cadera. El pequeño Mohamed, a quien le había dado clases gratuitas. La familia gitana, a quien le había dado la ropa de sus hijos cuando crecieron. Historias de una riqueza que Laurent nunca supo que existía. La oficina de Camille en la Torre Beaumont era irreconocible. Donde había mármoles fríos ahora había dibujos de niños del barrio, maquetas de proyectos futuros, fotos familiares en su nueva vivienda. El monumental escritorio había sido reemplazado por una mesa de trabajo siempre cubierta de planos, lápices, tazas de café frío. Laurent entró con su hija de 2 años en brazos, Marguerite, como la abuela que no había podido conocer, pero cuyas historias vivían en la familia. La pequeña tenía los ojos grises del padre y la determinación de la madre, una combinación que prometía futuros problemas. Los niños habían crecido. Pierre, ahora becario en la empresa, pero con sus propias ideas sobre cómo combinar beneficio y bienestar. Marie, de 15 años, que pintaba murales en los proyectos de vivienda social, transformando paredes grises en explosiones de color y esperanza. Sophie, de 10 años, que había heredado la capacidad de su madre para ver más allá de las apariencias y la de Laurent para conseguir lo que quería, una combinación peligrosa en una preadolescente. Camille presentaba el nuevo proyecto al Consejo, un barrio entero ecosostenible en los suburbios de Marsella donde la pobreza era aún más dura que en París. Las cifras decían que era factible, rentable incluso, pero sobre todo necesario. Mientras hablaba, Laurent la miraba y veía no a la empleada de hogar que había intentado seducir, no a la arquitecta que había revolucionado la vivienda social, sino a la mujer que le había enseñado que la verdadera riqueza no se cuenta en euros, sino en vidas tocadas, en dignidad devuelta, en esperanza plantada como semillas en terrenos que todos consideraban estériles. Esa noche, de camino a casa, no al ático estéril del distrito 16, sino a una verdadera casa en Clichy-sous-Bois en el barrio que habían reconstruido juntos, pasaron por delante del antiguo edificio de la Go-Go Door. Había sido renovado, parte del programa de rehabilitación que Camille dirigía, pero el apartamento 23 se había conservado tal cual, transformado en un pequeño museo de la resiliencia. Una placa en la puerta decía, aquí vivió Camille Dubois-Beaumont, quien transformó la desesperación en determinación y enseñó a París que cada familia merece un hogar, no solo un techo. Pero para Laurent, la verdadera lección era otra. Esa puerta verde descolorida le había enseñado que a veces hay que bajar al infierno para entender lo que realmente es el paraíso, que la riqueza sin propósito es pobreza dorada, y que el amor, el verdadero, no se compra ni se toma. Se gana día tras día, ladrillo a ladrillo, como las casas que Camille construía para quienes nunca habían osado soñar con poseer una. La pequeña Marguerite señaló la puerta y dijo su primera frase completa, casa de mamá. Y de cierta manera, tenía razón. No era solo la casa donde Camille había vivido. Era la casa donde Laurent había aprendido a vivir de verdad. El círculo se había cerrado. El millonario que había ido a casa de la empleada de hogar para destruirla había encontrado su salvación en su lugar. Y la empleada de hogar que había temido perderlo todo había ganado no solo seguridad económica, sino la posibilidad de cambiar el mundo, un barrio a la vez. París brillaba al atardecer, inconsciente de que su transformación había comenzado en un apartamento de 2 habitaciones en la Go-Go Door, donde una mujer había elegido la dignidad antes que la supervivencia, y un hombre había elegido la humanidad antes que el beneficio.
A veces, las revoluciones comienzan así, no con proclamaciones o violencia, sino con el simple acto de ver realmente a otro ser humano y decidir que merece más, mucho más. Si esta historia te ha tocado el corazón, deja un me gusta para apoyar las historias de redención y transformación. Comenta con el momento que más te ha conmovido. Comparte con aquellos que necesitan creer en las segundas oportunidades. Suscríbete para más historias que demuestran que el amor puede nacer donde menos se espera. Recuerda, a veces quienes tienen menos para dar son quienes dan más. A veces la verdadera riqueza se encuentra en los lugares más pobres. Y a veces un momento de verdadera visión puede cambiar no solo 2 vidas, sino el destino de una ciudad entera. ¿Alguna vez has visto más allá de las apariencias y descubierto algo extraordinario?